Esta mañana vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31. Este es sobre este caso que el Señor Jesús nos relata sobre el rico y el Lázaro. Lo que nos enseña la palabra, pasaje de la palabra de Dios que nos enseña sobre el infierno. Espero que hermanos, hermanas de la iglesia y junto con otros también que se unen con nosotros por medio de esta vía virtual, seamos todos edificados con la palabra de Dios. Que demos gracias al Señor por esa obra de redención tan completa, tan perfecta, tan eterna que el Señor ha hecho en nuestras vidas al salvarnos de este lugar. Vamos a leer acá entonces, comenzando con el verso 19 de Lucas capítulo 16, y dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este día, por este tiempo. Gracias porque nos has cuidado, Señor, a pesar de la pandemia y de otras circunstancias adversas, Señor, de lo que está pasando alrededor del mundo y en cada uno de nuestros países. Pero gracias, Señor, que tu mano de bendición, tu sombrilla de protección, tu amor, que no se puede medir, está siempre protegiéndonos y supliendo, Señor, todo lo que necesitamos. Bendice cada uno de mis hermanos, cada una de las familias, sus peticiones que cada uno tiene en sus corazones. Bendice tu palabra, Señor, ahora que vamos a meditarla en ella, a escudriñarla, que sea leccionadora, que nos edifique, que nos llene, Señor, de gratitud, de devoción a ti, al mirar, Señor, esta gran realidad incuestionable de los únicos 2 lugares que hay en la eternidad después de que partimos de aquí, Señor, de esta tierra, o el cielo o el infierno. Bendice a algún oyente, Señor, que todavía no conoce a Cristo como Salvador personal, que a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra que es expuesta, Señor, tú toques a su corazón y que le hagas nacer de nuevo y que le hagas hijo de Dios y que pueda ser salvo por el único medio que puede ser salvo, por la fe en Cristo Jesús que se dio por nosotros en el Calvario. Bendice, Señor, una vez más
cada una de las familias, de las personas que van a estar junto con nosotros ahora, en este momento, recibiendo tu palabra. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La doctrina del infierno. Hay muchas religiones que niegan este lugar de suplicio, de tormento eterno, por varias razones, pero la existencia de este lugar de tormento eterno es irrefutable, es enseñado en las Santas Escrituras. La naturaleza del infierno es obvia por las repetidas referencias que hay acerca de ella y de este castigo que es eterno. Acabamos de leer ahorita un relato que el Señor Jesucristo dijo. Esto no es una parábola. Algunas personas dicen que esto es una parábola, pero en las parábolas siempre se mencionan personas, animales, cosas, pero en cuanto a personas se refiere, nunca se mencionan sus nombres. Pero en este pasaje, por ser un relato, no una parábola, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, usa el nombre de Abraham, el nombre de Lázaro y el nombre también de Moisés. Tres nombres que son, por supuesto, algo que es distintivo de las parábolas. Alguno puede preguntar, bueno, pero ¿qué del rico? No dice cuál es el nombre del rico. Posiblemente a Dios no le interesa cómo se llaman los perdidos, porque pararán en el infierno si no se arrepienten, si rechazan a Cristo como su Salvador personal, y Él ni siquiera tiene interés en decirnos cómo se llaman. Pero en cambio, los que nacemos de nuevo, los hijos de Dios, dice la palabra de Dios que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida y quedan escritos ahí por siempre. Amén. El infierno es referido en la palabra de Dios como un fuego eterno, como un horno de fuego, como un abismo sin fondo, como un lugar de destrucción, de pena, de dolor, de sufrimiento. En el Nuevo Testamento hay tres palabras griegas. Para los hermanos que saben muy griego, ellos nos dicen que hay tres palabras que se refieren al infierno y una es el Hades. Y aquí tenemos la palabra Hades en este relato que leímos de el rico y Lázaro. Y esta palabra lo que indica es, o lo que significa es, el lugar de los espíritus partidos. Partidos en el sentido de que partieron ya de esta tierra a este lugar donde ellos terminan. Partidos en el sentido de que dejaron sus cuerpos acá y partieron hacia ese lugar que se llama el Hades. Por eso cuando dice la Biblia acá en nuestro relato, que cuando tanto el mendigo como el ricachón murieron, que ambos estaban en el Hades. Pero bien claro nos dice el Señor Jesús acá, que es como dos departamentos, uno de gloria, uno de consuelo, uno de gozo, de placer, junto con Abraham, pero en cambio el otro, separado por una cima, por un gran abismo, dice que es un lugar de tormento, donde hay llamas, donde hay suplicio. La otra palabra es Gehenna. De esta palabra viene del idioma hebreo y lo que significa es un lugar
un lugar donde está constantemente quemándose. Todo lo que sean basura, hombres criminales también, que en vez de ser enterrados o animales muertos, serán tirados ahí para ser comidos de gusanos y quemarse, ¿verdad? Es como una especie de crematorio. La otra palabra es tártaros, tártaros, y esta palabra indica el lugar más profundo del infierno. La palabra de Dios nos dice que este lugar está sitiado en las partes más bajas de la tierra. Es un abismo sin fondo que está constantemente con llamas y está constantemente quemando. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 32, verso 18, tenemos un pasaje acá, Jeremías, Ezequiel, capítulo 32, versos 18, dice así, 32, 18. Dice, aconteció en el año 12º, estoy leyendo también el verso 17 de Ezequiel 32, a los 15 días del mes que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden al abismo. Ve aquí, claramente está haciendo alusión, pues, ¿verdad? A personas que son tirados vivos en espíritu, vivos en sus almas, a este lugar que es llamado el abismo, sin fondo el infierno. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 2 también, otro pasaje paralelo sobre la misma doctrina y enseñanza dice, leamos el verso 1 también, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y dice en el verso 3, y del humo salieron las gostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Verso 4 también dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esta es una de las cosas que van a estar ocurriendo en el tiempo de la gran tribulación. Cuando un ángel se le da esta llave, él abre este lugar y de ahí comienzan a salir estas langostas que son, por supuesto, no langostas literales, pero demonios. Y ellos van a ser saltados, ellos van a ser sueltos, para que vengan y atormenten a los hombres. Pobrecitos, aún antes de morir, en el tiempo de la gran tribulación, los hombres estarán sufriendo terriblemente. Hay muchas plagas por las que van a pasar. El sol también los va a quemar. Hay muchas cosas horribles. El agua se convertirá en sangre, tanto de los mares, lagunas, ríos, y va a haber mucha pestilencia. Y esto es como castigo, aún aquí antes de ir al infierno, por ser rechazadores del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ojalá, mi amigo, mi amiga, que usted esté poniendo atención a estas cosas. Son muy serias. Si hay algo que usted debe temer ahora, es no pasar de aquí a esta tierra, a este lugar de tormento. Por eso el Señor Jesucristo vino del cielo para dar su vida por usted y por mí,
para que seamos redimidos, para que seamos salvos, para que seamos declarados justos delante de Dios en virtud de nuestro Señor Jesucristo y por su obra que hizo en el Calvario. Amén. Así pues que este lugar, dice la palabra de Dios, el Señor mismo Jesucristo nos dice que es un lugar de fuego eterno. Mateo capítulo 25, versos 41, cuando dice que Él vendrá para hacer juicio a todas las naciones. Dice acá en el versículo 45 y 46, entonces le responderé diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. Se está refiriendo al juicio que las naciones van a recibir según su trato. El dictamen va a ser según el trato que las naciones tuvieron, tanto con el pueblo escogido de Israel como el pueblo de Dios, las iglesias del Señor Jesucristo. De acuerdo a cómo ellos hayan actuado, entonces así el Señor va a darles oportunidad de sobrevivir, estar en el milenio o ser destinados al infierno, porque dice en el verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. En el verso 41 del mismo capítulo acá, Mateo 25, el Señor Jesús también durante esas sesiones en que Él va a estar juzgando a las naciones, dice que Él dirá a los de la izquierda, una vez que los separe, a los de la izquierda les llamará a los cabritos y a la derecha las ovejas, los corderos. Dice que dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto obviamente nos dice pues que el infierno diseñado por Dios, preparado por Dios, originalmente lo fue para el diablo y los demonios. Pero ahí van a parar también todos aquellos que se alíen a Satanás. Todos aquellos que en vez de refugiarse en Cristo Jesús, sus vidas como ellos quieren, complaciendo sus carnes, el mundo, el pecado, solazándose en el pecado, y sirviendo a Satanás, dice la palabra de Dios que serán nombrados por nuestro Dios malditos y serán echados al lago de fuego y azufre, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí podemos ver cómo Dios ni siquiera hizo el infierno para castigar a los pecadores, pero como una secuela natural, ya que eso es lo que ellos quieren hacer, resistir a Dios, ignorar a Dios, a maldecir a Dios, a rebelarse contra Dios, rechazar a Cristo Jesús, entonces ellos también tendrán el mismo fin. Qué horrible, ¿verdad? Así pues que vemos que el lugar del infierno es de un castigo eterno. De un castigo eterno. La palabra de Dios dice que el hombre es trino, igual como Dios es trino, porque fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios, ¿verdad? La parte del hombre que muere es solamente su cuerpo. Su alma y su espíritu no mueren. Pero todos los que han rechazado a Cristo como Salvador personal irán vivos al infierno. En Salmos 55:15, miren lo que dice. Salmos 55:15. Dice que la muerte
los sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. El contexto está hablando, sí, de las personas que rechazaron a Cristo como Salvador personal, que lo ignoraron, que lo despreciaron. Entonces aquí la sentencia es que la muerte les sorprenda, que desciendan vivos al infierno, y porque hay maldades en sus moradas, donde viven, en sus casas, donde ellos se desarrollan, donde ellos moran. Dice, en medio de ellos está toda esta maldad. Y ese es el pago. Ese es el pago. Así pues, la única parte del hombre que muere es el cuerpo. Pero al decir que serán echados vivos ahí, es porque el alma no muere. El alma no muere, el espíritu tampoco. Y estarán conscientes, estarán recordando, su memoria estará activa. Ahí cuando miramos en el capítulo 16 de Lucas acerca del rico, mire cómo él está implorando, está diciendo a Abraham, por favor, envía a Lázaro que me ponga un poco de agua en mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. Cuando se le negó esa petición, entonces dice, bueno, entonces por lo menos envíalo allá a mis hermanos, a mi familia, que oigan sobre este lugar. Lázaro les puede decir, les puede dar la información. Mire cómo él está consciente, tiene su memoria activa. Él puede estar recordando los sermones que oyó, las exhortaciones que oyó, las lecciones que recibió de Dios, pero hizo caso omiso de ellas. Cuando usted vaya, no digo cuando usted vaya, pero si usted va a ir al infierno y esperamos y oramos y rogamos a Dios que no sea así, usted va a acordarse que Dios le amó, que hubo hombres de Dios como este servidor suyo que le está diciendo, por favor, ámese a usted mismo, abandone el pecado, arrepiéntase, venga a Cristo Jesús. Si no hubiera infierno, si esto no fuera cierto, como hay religiones que lo niegan, ¿por qué Cristo tuvo que venir del cielo y sufrir horriblemente por usted? Y dice la Biblia que Él es el sustituto del pecador. Él dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y dice la palabra de Dios que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos salvos. ¿Qué le parece? El sacrificio de Cristo, el ser sepultado, el estar 3 días ahí abandonado de su Padre, solo, sufriendo horriblemente, algo que nosotros no podemos medir. No hay manera de imaginarnos el sufrimiento por lo que Él pasó. Pero al 3er día el Padre le puso el sello de aprobación y lo levantó de entre los muertos para indicar con eso, tanto a Él como a nosotros, que su obra había sido perfecta y que ahora ya no tenemos que ir al infierno, ahora podemos ser salvos por la fe en Él, que murió por nosotros para salvarnos. La palabra de Dios nos dice sí, que Él no quiere, Dios no quiere la muerte del que muera, sino que se arrepienta y que viva. Amén. Así pues que miramos que este hombre fue muerto en Lucas capítulo 16, del verso 22 al 31. Allá leímos, ¿verdad?, cómo él estaba consciente y estaba en tormento. Este lugar donde este rico estaba no es purgatorio. Algunos pueden pensar, bueno, pues esto es lo que nos dice la Biblia de que este hombre rico, como fue tan egoísta, cruel, prefería que sus migajas de la mesa, de su comida,
la comieran los perros antes que este pobre mendigo. Y hay mucha gente así en la actualidad. Prefieren darle abrigo, medicinas, cuidado a los gatos y a los perros y a otros animales en vez de tantas otras personas que están en indigencia y que están en necesidad. Mucho cuidado. Dios observa todas esas cosas y por esa maldad del corazón y por no arrepentirse y por solamente solazarse en la riqueza del mundo y en los placeres de aquí de la tierra y no pensar en Dios, no tener temor de Dios. Por eso este hombre llegó a este lugar. Pero este no es el Hades. Según la doctrina del catolicismo es que va a estar el pecador ahí miles o millones de años limpiándose de sus pecados, quemándose, sufriendo y que luego va a salir de ahí y va a ir al infierno, ¿no? Dice la palabra de Dios que aquí hay una cima. Dice, ni los que están aquí pueden pasar para allá, ni de allá para acá. Eso quiere decir, están encerrados, hay candados ahí, los espíritus no pueden salir. De hecho también, mire todas esas mentiras del espiritismo, brujería y mediums y todo eso que las personas, que el abuelo viene y que habla y que dice esto y lo demás, todo eso son puras mentiras. La palabra de Dios acá nos está diciendo que Él hubiera deseado, por lo menos, si no podía salir de ahí, que por lo menos enviara a Lázaro entonces, como misionero para que fuera a anunciarles la palabra de Dios. Pero Dios le respondió por medio de la boca de Abraham, diciéndole a Moisés y a los profetas, tienen, óiganos. En cuanto al paraíso, en cuanto al lugar donde estaba el otro coetáneo de este rico que había muerto, el pobre mendigo en esos días también, dice la palabra de Dios que él estaba consolado, estaba solazado, estaba en el seno de Abraham. Mire qué bonito. Y inclusive antes de eso, ¿verdad? Que dice que cuando el pobre hombre murió, posiblemente murió de hambre. Recuerde que él andaba por lo menos buscando migajas, buscando sobras. Más bien los perros se comían la comida y ellos venían y le lamían las llagas al pobre hombre. De hecho que no tenía amigos, no tenía familiares, no tenía techo, no tenía... Era un hombre, indigente. Y posiblemente los que botaban la basura, al llegar ahí lo miraron, pues seguramente con sus mismos harapos lo envolvieron, lo pusieron en el basurero y lo echaron allá al Gehenna del que habíamos hablado, ¿verdad? Donde se tiraban todo lo que es desechos, basura, animales muertos, criminales también y otras personas, ¿verdad? Pero sin embargo, mire lo que dice la palabra de Dios, que fue escoltado. Apenas él murió, Dios envió una escolta de ángeles y que lo escoltaron y lo llevaron al seno de Abraham. Mire qué lindo que es. La muerte del Hijo de Dios es así, ¿verdad? Él quiere que sea llevado a el seno mismo de Dios. Por supuesto que este lugar, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 8, que el Señor Jesucristo, cuando Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, que eran los que estaban ahí, como el Señor Jesús mismo le había prometido al ladrón que se arrepintió, estando colgado en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se refería a ese lugar, ahí donde también Lázaro había ido y donde otras personas también estaban ahí, todos los creyentes en el Antiguo Testamento, porque nadie había entrado al cielo. El Señor Jesucristo tenía que ser el primero.
Pero una vez que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él pagó por nosotros, resucitó y fue exaltado. Dice la palabra de Dios que Él llevó consigo cautiva la cautividad. Todas las almas, todos los espíritus que estaban ahí esperando a Él, fueron escoltados por Cristo Jesús y llegaron todos al cielo también. Qué lindo es. Y por eso, cuando un hijo de Dios muere ahora, no es que va a ir ahí al Hades, no es que va a ir ahí a esa sección del Hades, que se llama el paraíso, pero de una vez directamente al cielo. La palabra de Dios dice, sí, en Filipenses capítulo 1, versos 28, ¿verdad? Que dice Pablo, dice, no sé qué escoger, estoy en un estrecho, en un conflicto, dice, si quedarme aquí por causa del Evangelio o partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y Cristo está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Cuando el Hijo de Dios fallece, ahí es donde nosotros inmediatamente arribamos también al cielo. Amén. Pero si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, usted no tiene esta convicción, no tiene esta seguridad. Pero recuerde, el Señor Jesucristo, por eso es que vino. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros merecemos ser castigados por nuestros pecados en este suplicio eterno, esta llama que no se apaga, este abismo sin fondo. Pero el Señor Jesucristo para eso vino del cielo, para ser nuestro perfecto Salvador. Espero que usted le reciba este mismo día. Amén. Hasta pronto.